Zona Psique, el podcast. Comenzamos. Bienvenidos sean una vez más a un programa de Zona Psique, al podcast Zona Psique. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que es lo siniestro. Para esto me va a hacer compañía y colaboración Verónica Ordeñana desde la ciudad de Puebla. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, aquí sinestriosamente nerviosa, ¿no? Ya que justamente hoy vamos a hablar de un escrito de Freud o una conceptualización que fue desarrollando Freud. Evidentemente la tomo consigo Lacan a través del seminario de la angustia, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, a ver si no nos metemos en camisa de 11 varas, pero fuera de eso, muy bien, muy a gusto de otra vez colaborar contigo en Zona Psique y pues vamos adelante. Claro. Bueno, el concepto de lo siniestro en Freud pues data desde 1919, ¿no? Donde publica su célebre ensayo Lo Siniestro, que bueno, en alemán voy a tratar de decirlo, que es el Das Unheimlich, ¿no? Donde explora una experiencia afectiva particular. No se trata simplemente de lo terrorífico o lo macabro, sino que también es cuando algo resulta familiar, ¿no? Es esa parte sí, esa parte que se le llama el Heimlich, ¿no? Que se vuelve extraño en un Heimlich, ¿no? Y de alguna forma, esta familiar que se vuelve extraño es de lo que habló Freud. Es una especie de retorno a lo reprimido, donde lo conocido, lo íntimo, se transforma de repente en algo inquietante. Entonces, de esa manera, Freud analiza cómo lo siniestro surge de algunas situaciones, como la repetición involuntaria, ¿no? Por ejemplo, volver a pasar por una calle una u otra vez, alguna duda entre lo animado y lo inanimado, ¿no? Pues como en algunos, podemos observarlo en autómatas, en muñecos, en cadáveres, ¿no? Esta duda que de repente surge, ¿no? En un momento dado. También puede ser en la confusión entre la fantasía y la realidad, cuando los pensamientos parecen de alguna forma realizarse, ¿no? También es importante decir que se habló del doble o el doppelganger, ¿no? Que este término lo ocupaban los mismos escandinavos. Uh-huh. ¿Qué quiere decir el doble? Eres tú, pero como tu parte siniestra. Hay gente que ha tenido experiencias, ¿no? Paranormales donde se observan a sí mismos haciendo otras cosas, ¿no? O hay gente que les dicen, oye, te acabo de ver en tal lado, ¿no? Entonces, esta figura que es nuestro doble refleja tanto la inmortalidad del yo como la amenaza de su destrucción, que de ahí viene esa leyenda nórdica, porque decían los nórdicos, cuando veas a tu doppelganger, significa que tú vas a morir, ¿no? Entonces, de alguna forma, era como que ojalá nunca me lo tope porque ahí hay algo malo, ¿no? Y bueno, ese es el inicio. De alguna forma, pues tiene algunas raíces psíquicas esto de lo siniestro, porque Freud vincula el siniestro con el complejo de castración, es decir, con esta angustia infantil, como lo mencionábamos fuera de cuadro, angustia infantil frente a lo desconocido, ¿no? Y eso desconocido se vuelve siniestro. Muchas formas de lo siniestro nos remiten a fantasías infantiles reprimidas. Eh, Como les decía, ¿no? En objetos inanimados, entonces lo siniestro es la irrupción de lo que debía permanecer oculto, pero de alguna forma no permanece oculto, sino que sale a la conciencia de alguna forma como familiar, ¿no? ¿Cómo ves este tema, Verónica? Pues es un tema bastante complejo, ¿no? O más bien abordar el Unheimlich no es algo tan sencillo, ¿no? De transmitir, sobre todo de comprender en esta parte de cómo finalmente va a constituir nuestra realidad psíquica, ¿no? Uh-huh. Y como mencionas, ¿no? Desde dónde etimológicamente viene este sentido de que refiere Freud, ¿no? Que lo resume como lo siniestro, pero al mismo tiempo lo familiar, ¿no? Como bien decías en esta cuestión. Sí, surge a partir de esta acepción en su significación como lo siniestro, como eh, el suspectus, ¿no? Me encontré con un artículo que hace como diferentes acepciones etimológicas de Unheimlich, ¿no?
por ejemplo, dirá del latín, de acuerdo a George, en el diccionario alemán latino, pues refiere a un lugar siniestro. Por otro, advierte el locus suspectus, a una siniestra hora de la noche, como señalabas, ¿no? Como eso ominoso, es que también no solo en sus traducciones se puede entender el Heimlich con lo siniestro, sino lo ominoso, aquello que se desconoce, aquello que se desborda y aquello que nos pone en un estado de amenaza, ¿no? No hay que verlo desde una posición instintual, no. Aquí tiene que ver justamente cómo en la relación con el otro se configura este psiquismo, ajá, y entonces advierte un lado siniestro, pero también es un estado también familiar, porque aquello que Exacto. nos lleva a un estado de angustia o aquello que nos amenaza, la posibilidad de perder algo, la castración, no necesariamente tiene que ser, o sea, digamos, recae en el cuerpo, ¿no? Pero es una simbolización de lo que falta, de esa idea paranoica que se funda desde lo infantil que también va a aterrizar un poco esta concepción freudiana en el desarrollo de las teorías sexuales, como bien señalabas, en lo infantil. Ujú. Y esta cuestión de los ojos y demás, no sé si remites, porque se sitúa a dos cuentos de Hoffman, ¿no? El Ah, arenero ujú, y déjame, busco el otro, lo perdí, ahorita lo menciono. ujú, El relato del arenero y los elixires del diablo de Hoffman. Entonces, a partir de ahí, Freud va a ir desarrollando la idea de lo siniestro y cómo eso justamente conforma parte de las fantasías infantiles, que pues bueno, obviamente se van a reactivar en la vida adulta y sobre todo en el sueño, ¿no? Es sí. que curiosamente estoy revisando un ensayo de hace mucho tiempo que titulé como la anamorfosis del saber, ahí englobé un poco la concepción lacaniana Ujú, Core, de su seminario en Core, y un poco la angustia, ¿no? Lacan va a retomar esto de lo siniestro a partir de la angustia. Y como tú señalas, es la idea de castración. Entonces está como bastante interesante remitirse a estos relatos del arenero y demás, como para entender la función escópica con Lacan, ¿no? Pero cómo la mirada o los ojos, en este caso, del poder perderlos, en tanto que pues es como esta narrativa que no sé si a ti te pasó, pero a mí, acá en México, más en el arenero se tiene como la idea del ropavejero, ¿no? ujú. Eh, del El coco, coco, que sí. me parece, en otras, mediante otros personajes de la música hemos dicho, ¿no? Como, por ejemplo, ay, se me fue, es que iba a decir, Y el se me coco, fue ahora, pero cómo a partir de canciones de cuna como El coco te va a venir y te va a llevar si no te duermes, ¿no? Se hace una lectura de lo siniestro que es extrañamente familiar, ¿no? sí. Es un otro que viene y me amenaza y me puede llevar y alejar de mis padres. O sea, ¿qué más angustia no le quieren meter a los chamacos con ese tipo de canciones de cuna, ¿no? Entonces ahí vamos entendiendo esta correspondencia, por decirlo de alguna forma, entre lo desconocido, lo extraño, pero al mismo tiempo semejante. Y tú hablabas de la gemelidad, ¿no? Como némesis, ¿no? De lo siniestro, lo bello, ¿no? De cómo hay algo que se ignora, ¿no? Que se desconoce de uno mismo y que puede generar mucho impacto, mucho asombro, pero al mismo tiempo es esa parte familiar, Así es. ¿no? Esa parte es muy En cierta, ¿no? realidad se juega lo siniestro y por ende es algo complejo, pero bueno, continúa, querido Carlos. Sí, bueno, es muy cierto eso que mencionas de Hoffman, donde Freud toma inspiración en esa parte de la literatura, porque de alguna forma, pues sí tiene mucha fuerza, ¿no? La literatura. El hombre de arena, ese miedo a lo infantil, ¿no? Que decías, bien decías, miedo a perder los ojos. Yo les comentaba de los autómatas o muñecos que parecen cobrar vida, ¿no? Y de repente pues, es muy común ese miedo en niños. En el cine y la literatura gótica, pues también lo siniestro de... Tiene mucha tela que cortar, ¿no? Las casas embrujadas, ¿no? De alguna forma es un hogar
íntimo que de repente se torna un lugar amenazante. Los espejos, reflejos que aparecen y tienen voluntad propia, que lo hemos visto en muchas películas de terror. Y también un icono, ¿no? Un icono principal en muchas películas, el vampiro o el muerto, o el muerto viviente, que de alguna forma debería estar muerto, pero retorna. Y se nos es familiar de alguna forma y también siniestro, ¿no? En otras formas. Bueno, lo siniestro en la clínica psicoanalítica, pues de alguna forma, puede entenderse como angustia ante lo reprimido que retorna, ¿no? Es decir, que regresa en un discurso, por así decirlo, toma control en el discurso del paciente, ¿no? La aparición de un sentimiento de extrañeza en sí mismo, en la persona, despersonalización y de alguna forma desrealización, ¿no? Experiencias de déjà vu también, por ejemplo, esto de que siento que ya viví esta parte, se muestran como algo familiar, pero también de alguna forma en un momento dado inquietante, ¿no? Creo que todos hemos tenido déjà vus, y en algún momento es eso siniestro que aparece de repente, ¿no? Eh, bueno, lecturas posteriores, Lacan retoma lo siniestro como ligado al encuentro con lo real, ¿no? Aquello imposible de simbolizar y que irrumpe la experiencia, ¿no? Autores contemporáneos que piensan que también como una categoría estética y una experiencia cultural frente a lo extraño de la técnica, lo digital o lo no humano. Recordamos, por ejemplo, la teoría del valle, ¿no? Que un robot, entre más se parezca a un humano, tiende a parecernos de repente más siniestro. Esta teoría del valle fue desarrollada en Japón, precisamente porque allá pues tienen estos estudios sobre los robots y encontraron esto, ¿no? Que entre más parecido a un humano, el ser humano de alguna forma, no sé si instintivamente o de defensa, pues tiende a verlo como algo amenazante, ¿no? ¿Cómo ves esto, Verónica? Claro, es que esta cuestión también, si pensamos en teoría sexual infantil, de cómo esto imaginario, ¿no? Va dando también esta posibilidad de lo que con Lacan entendemos el registro de lo imaginario, sobre todo esta parte de las fantasías, ¿no? Es como eso se juega y va constituyendo a ese impas, ¿no? Y se va a jugar en el deseo del otro, que por un lado es esta parte del goce fálico, ¿no? Como esta posibilidad de amar, de impulsar, de quiero, de protejo, de cuido. Pero por otro lado también se desarrolla esta otra versión de devorar, de desaparecerlo, Exacto. ¿no? De comerlo, ¿no? Estoy relacionando un poco la metáfora paterna, ¿no? Y este goce otro, o este goce real, ¿no? En donde se tiene ese fantasma, ¿no? Esa fantasía de que el otro me va a devorar, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la pintura de Goya, ¿no? Ujú. Cuando, Neptuno devorando cuando se a los. devora, el tiempo devora a Saturno, ¿no? Exacto. Entonces aquí viene esta parte que tú decías de la castración. La castración no viene en este sentido estricto de capar a alguien, en este caso Ujú. a la posición masculina. Tiene que ver con una cuestión fálica en tanto ser y tener, ¿no? Pero en cuanto a una cuestión de falta, y en cuanto a esta cuestión paranoica, me parece, acá tiene lugar la paranoia. Ujú. Acá tiene lugar ese estado de justamente sentirnos desbordados en el exceso del deseo del otro. O a lo que me refiero en esta parte gozosa o ominosa de ese otro que puede ser de mí lo que quiera. Ujú. Ajá. O sea, puede destruirme, y si lo quieres ver al lado de la crueldad, del poder, de lo perverso en ese sentido, ahí se coloca, ¿no? Y ahí podemos situar como muchos fenómenos sociales o muchas situaciones sociales, como el feminicidio,
como ahora lo que está pasando en Gaza, ¿no? Este sentido de feminidad a partir de Gerber también me hizo pensar en ese otro que me es semejante, pero que me es extraño. Exacto. Como me es extraño y luminoso, tiendo a destruirlo, a desaparecerlo, a matarlo. Ajá. Entonces, desde ahí también estoy planteando el luminoso con esto que te voy citando, ¿no? De cómo justo hay una semejanza Ujú, con el otro, mujer, hombre. O sea, aquí cuando decimos sujeto, justamente no hablamos de género, sino ese otro que es mi semejanza es en sí mismo, pero al mismo tiempo me rebota en su imagen algo extraño, ominoso, ujú. que me amenaza, ¿no? Que me pone en una posición de, pues sí, de destrucción, ¿no? Y entonces, antes de que el otro me mate, yo lo mato, yo lo devoro, Ujú, ¿no? exacto. Sí que lo decía Entonces ahí viene como un instinto. sentido de la castración para también romper o seguir anclándolo, ¿no? Como en esta diferencia atómica, que sí, de ahí viene el sentido fálico, porque representa, es un signo que representa. Lo anatómico es un signo que representa la posibilidad de perder, la posibilidad de que el otro goce de mí, de que usufructe mi cuerpo, de que borre mi deseo y por consiguiente borre a un sujeto. Así es. Sí, esa parte es muy interesante que mencionas, ¿no? Porque muchos dicen, perdón por los sonidos acá del ambiente. Sí, lo que dices es muy, muy cierto, ¿no? Vemos a los que sufren esto de guerras, ¿no? Los vemos como, sí, de cierta forma familiar, pero también algo como que no pertenece. Y de alguna forma, se da ahí la justificación, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, cómo maneja Freud el término, etimológico para lo siniestro, ¿no? Que, bueno, Heimlich significa familiar, íntimo, hogareño, pero también algo importante que significa es secreto, oculto, ¿no? Entonces, un Heimlich, lo siniestro, es entonces familiar, pero que debe permanecer oculto de alguna forma, pero se revela en algún momento, ¿no? En esta ambivalencia etimológica, pues es Freud el punto clave, ¿no? Donde dice lo siniestro no es totalmente extraño, sino es extrañeza dentro de lo familiar, ¿no? Y eso es importante como ahí remarcarlo. La otra parte, lo que les explicaba del doble, el doppelganger, ¿no? Las dimensiones que esta dimensión de lo siniestro pues ya ha afectado a la cultura popular también, que lo vemos en el cine, sobre todo también en la literatura. No sé, ahorita viene a mi mente Anne Rice, ¿no? Anne Rice de hecho revitalizó la figura del vampiro, ¿no? Le dio un nuevo empuje y de alguna forma lo instauró en la modernidad, ¿no? Ya no hablábamos de un Drácula del siglo XVIII, ¿no? Sino ya hablábamos de un vampiro, de un Lestat, donde ya vivía en la era moderna y que de alguna forma se enfrentaba a todo lo nuevo, ¿no? También es importante hablar de la repetición compulsiva. De alguna forma, perderse en una ciudad y volver siempre al mismo punto es algo que también refleja esto. Números, palabras o imágenes que reaparecen obsesivamente, eso también, ¿no? Eh, Muestra de alguna forma la irrupción de lo inconsciente y su carácter insistente. También les comentaba yo lo animado o lo inanimado en esto de los muñecos. Ahorita viene en mi mente esta isla de las muñecas en Michoacán, donde recientemente grabó precisamente Lady Gaga un video dirigido por Tim Burton. Esa isla representa eso, lo siniestro, ¿no? Donde hay muñecas colgadas, tú dices, bueno, las muñecas tienen una mirada bonita, pues estas no. Entonces resulta que ahí hay algo siniestro en esa cuestión, ¿no? También el cuerpo fragmentado, como bien decías, los ojos, perder los ojos, miembros separados,
fantasías de mutilación, ¿no? Freud lo asocia con la angustia de castración y con restos de lo reprimido en la infancia, ¿no? Entonces, bueno, así a grandes rasgos es eso lo que representa. ¿Cómo vas a esperar? Sí, pues justamente está el componente paranoico, ¿no? Y que da lugar justamente a esta parte de la psicosis, ¿no? Que no le entra mucho Freud sin Lacan, pero de aquí justamente va como el pie en la entrada para poder ir comprendiendo o dándole lugar a ese componente paranoico que pasa como, mm, más que enlazarnos en este registro de lo imaginario y lo simbólico, ¿no? Está más a la cuesta de lo imaginario y lo real. No sé si me explico. Que justamente lo que está procluido más allá del nombre del padre, ¿no? Y esto estaría como para debatir, es esta parte simbólica, lo que da posibilidad de ir nombrando, ir incorporando esto que nos da miedo, ¿no? Esa fantasía de devoración, de no tener, de ser castrado, es súper angustiante, ¿no? Que venga alguien del coco y te lleve y ¿dónde están mis papás? Y haga contigo lo que quiera. O sea, imagínate, desde ahí la idea que ya se instala, la imagen, la escena que se crea, ¿no? La fantasía que deviene de eso. De eso estamos hablando en cuanto al componente de la realidad psíquica y lo paranoico acá, que aparece con lo luminoso. Y lo digo en esto porque nombrabas de cómo hay algo que se repite, porque es lo familiar, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que se extraña, lo excéntrico, lo que está fuera, lo que no se puede simbolizar, pues, lo que quedaría del juego de este lado de lo real, que se piensa como lo inacible, lo imposible de la letra, lo que no amarra desde lo simbólico, ¿no? Lo que espanta, ¿no? Lo que jode al sujeto, ¿no? En palabras llanas. Estaba pensando en las fobias, por ejemplo. ¿Cómo eso ominoso se representa en el síntoma o retorna en el síntoma, en el cuerpo, por estas cuestiones de verse como un objeto parcial, ¿no? O sea, no hay unidad en el cuerpo, ¿no? Por eso esta parte de los ojos que tiene que ver una cuestión escópica, la mirada, ¿no? El perder un miembro, el ser mutilado, ¿no? O sea, ahí está como muy claro esta parte de las fantasías infantiles y cómo van componiendo este estado paranoico y que pueden regresar en el síntoma, ¿no? A través de las fobias, por ejemplo. O Claro. sea, todos los miedos infantiles, ¿no? Yo veo ahí muy chica, ahora lo veo, me parece súper más espantoso porque por ahí que se dice que las nuevas generaciones ya no se espantan con nada y entonces cada vez tiene que ser mucho más sangrienta la cosa y tiene que ser mucho más de estilo gore, ¿no? Y mucho más, híjole, ¿no? Para que genere ese espanto, ese impacto porque ya no nos conmueve, ¿no? Eso, ya no nos es extraño. Y Y es mira que qué curioso porque tiene que ver una muchos cuestión de directores, ajá, tuvieron la culpa por esto de los screamers, ¿no? ajá, de la normalización, ¿no? Estaba pensando justamente que coincide este rollo. Y porque ya puedes ver al muerto, ¿no? Ahí pasando al lado, ¿no? Ujú. O sea, ya puedes votar a un bebé que no quieras, ¿no? Madre, ¿no? Entonces estamos normalizando eso. ¿Tú qué necesitamos hacer cada vez más, ¿no? Algo más ominoso, algo más descarnado, ¿no? Pues para recordar lo humano. Y aparte te decías algo muy interesante con esta parte de la imagen del vampiro, ¿no? El vampiro no tiene el reflejo. Y Ujú. lo pensé como esta cuestión ominosa de que estamos hablando en esta dualidad, que es ser sumamente terrorífico. Verse como, bueno, saberse humano, pero no verse reflejado en su imagen. O sea, perdió eso, ¿no? Eso Ujú. que lo hace humano queda borrado. Exacto. ¿No? Queda borrado. Es ser como o sea, pues se pensaría que es muy bien, bien padre, ¿no? Tener superpoderes y este estado animal y pasional, ¿no? Es muy seductor la imagen del Ujú. vampiro, pero imagínate no poder verte en el espejo, no poder verte en el reflejo, no poderte ver, reconocerte en eso y ahí partir lo extraño de uno mismo, Exacto. ¿no? O sea, no. Sí, que de hecho Anne Rice lo refleja, bueno, pone elementos.
muy humanos dentro del vampiro para que precisamente se identifique el lector y después viene esa parte siniestra donde tiene su lado salvaje, ¿no? Su lado oscuro y de alguna forma siempre viven a la sombra de la muerte, por así decirlo, porque contemplan varias y varias décadas, ¿no? O sea, ellos en la, en la, en la, en el entramado de la leyenda, ¿no? De Anne Rice, pues es contemplar como un todo y al mismo tiempo al ser humano lo ven como algo, pues sí, temporal y no tan importante, por así decirlo, ¿no? Esa es la fuerza que tiene Anne Rice en sus letras, ¿no? Sí, estaba pensando justamente esta parte ominosa, lo estaba pensando entre los sueños y la fantasía, que no hay más ominoso y más familiar y extraño al mismo tiempo que tu pesadilla se cumpla, Ujú, ¿no? Así como decimos el deseo se cumpla, ay, qué maravilla, ¿no? Y cuando lo tienes de frente, la madre, ¿qué hago con esto? ¿No? ujú. Sorprende. Pero digamos, no te pone en una posición así de cuando justamente estás soñando y caes en una pesadilla, ¿no? Y te mete en un bucle y es muy angustioso, justamente, ¿no? Y que dices, ah, la madre, no puedo despertar, ¿no? Esa Sí, impotencia. que incluso Que esos elementos jugaron en las películas de Freddy Krueger, ¿no? Donde no puedo exacto, ¿no? despertar Y y vas en despierto y vuelvo a soñar, ¿no? no, qué angustioso, y mira, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué privación? Pues de algo que reconforte, que sería ver bonito y madres, o sea, uno Ujú. puede soñar en ser el superhéroe, pero al mismo tiempo tiene este anverso, ¿no? Este reverso en donde se vuelve todo lo contrario. Y Freddy Krueger viene como a representar ese otro del que estamos hablando como para poder Ujú. aterrizar, ¿no? Un poco didácticamente, ¿no? A lo que se refiere con lo extraño y lo familiar. O sea, es un semejante, la historia de Freddy Krueger es un hombre, ¿no? Que existió en X Ujú. pueblo, que en vida era como el Coco, ¿no? Curiosamente, Y creo que tenía ahí una que era cuestión de raptar a niños. trabajaba en la calle Elm, ¿no? Y que de alguna forma lo quemaron los vecinos y él juró venganza sobre los hijos de aquellos que los mataran, ¿no? Entonces todos esos jóvenes pues lo soñaban, lo veían en sus sueños. Que esto curiosamente atañe a que de alguna forma Freddy Krueger es como esos siniestros dentro de lo bonito, porque hay elementos familiares, ¿no? Pues sabemos que en los sueños siempre se juega eso, ¿no? Lo familiar, lo desconocido. Hay una escena que me impactó mucho de Freddy Krueger cuando el chico pide ayuda por teléfono y el teléfono se empieza a derretir y sale una lengua, ¿no? Entonces, Ujú. había escenas, sí, realmente que te sacaban de onda. Bueno, para mí fue de las pocas películas que sí me impactaron en su momento, ¿no? Freddy Krueger. Sí, no, yo creo que sí, Freddy Krueger es una genialidad, ¿no? Albert Hawkins con Psicosis, ¿no? Hitchcock, perdón, ¿no? Perdón Hitchcock, por la traducción, disculpen, sí, ¿no? casi sí. ¿No? Uno tiene que ensayar en otros idiomas, disculpen, ¿no? Pero, por Sí, ejemplo, este completo. Psicosis, ¿no? Que me parece ahí un ejemplo también de este componente paranoico, ¿no? Y cómo, Ujú. pues el sujeto queda amarrado ahí en obturado, me parece, yo creo, ¿no? En el goce, más que en el deseo. Sí, sí, sí se juega algo ahí, Y es pero que más en esta cuestión. es un genio, como dices Hitchcock, porque en esa película de Psicosis, como el chico recrea la voz de la mamá, ¿no? O sea, eso es realmente siniestro. Nada, también en El Resplandor, lo siniestro del director llevar hasta el límite a la actriz, ¿no? Que ya, eso Ujú. generó un evento donde hubo un antes y un después, y en el después ya no pudo reposicionarse, ¿no? O sea, ya no pudo retomar la vida Sí, sí es lo que dicen, ¿no? cotidiana, ¿no? O sea, eso también es, híjole, súper impactante, ¿no? Ujú. Cómo son ejemplos, ¿no? Que posibilitan aterrizar lo complejo que resulta, ¿no? Cuando se habla de conceptualizaciones del psicoanálisis, ¿no? Yo siempre he dicho que son conceptualizaciones porque tienen diversas significaciones o andamiajes o lecturas.
Ujú, O sea, como estamos hablando de lo siniestro y luminoso de Freud y cómo esto, ¿no? Pasa con Lacan y se nombra desde la angustia, por ejemplo, lo trabaja desde la angustia. ujú. Pero aún así, somos capaces de poder elaborar un discurso psicoanalítico, me parece, ¿no? En donde se haga este enderezo más que estar, la necesidad de estar citando, ¿no? Eh, Quería hablar en relación al ensayo que yo hice, ¿no? Ujú. La force del saber, porque veía este lado de lo siniestro que surge en la verdad del sujeto, en el acto analítico y lo que conlleva esa otra parte de verse, eh, de encontrarse, ¿no? En lo extraño y familiar que resulta para que uno pueda tener un alimento y una posición frente al otro, frente al propio deseo, ¿no? Y este sentido que se repite o que de alguna manera ha estado muy presente en los analistas analizantes, y sí, analistas que este sentido de libertad de sujeto, que hay una aspiración a ser libres. Así es. Y es bastante bonito, ¿no? Porque justo, o sea, hablando de eso, pues juega con los miedos infantiles, ¿estás de acuerdo? ¿No? Y eso deja de existir en función de que adquieres valor, ¿no? Algo se mueve para que quitarle ese poder, ¿no? De seguirse alimentando del miedo para que eso Sí, es que no exista. en lo siniestro hay algo que se retroalimenta de lo inconsciente, por así decirlo, pongo de ejemplo un sueño, ¿no? En ese sueño donde apareces en el mismo lugar y recorres y caminas y vuelves a aparecer, es como decir, vuelvo a aparecer en lo familiar, pero me llama eso siniestro, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso se repite, inclusive hoy en día en la cultura, ¿no? Y recordando un poquito el payaso It, eso, que a muchos yo creo que de niños nos impactó. Hoy en día está este otro payaso, ¿no? Que es no recuerdo, Sinister creo que se llamaba, ¿no? Es este otro payaso de la pantalla grande donde, bueno, ahí comete más actos de gore, ¿no? Pero está impactando a muchas generaciones, ¿no? De alguna forma, nos remite todo a una idea muy básica que es como un Frankenstein, por así decirlo, ¿no? De Mary Shelley, donde un cuerpo compuesto de restos humanos vuelve a la vida, o un monstruo que es humano no del todo, produce atracción y repulsión al mismo tiempo. En este caso, la atracción pues, es la vestimenta del payaso, los globos, ¿no? Los colores, y de alguna forma se torna siniestro de un momento a otro por la sonrisa, ¿no? Por la mirada, ¿no? Algo en un elemento como que destalla esa cuestión, ¿no? Tenemos 3 minutos para el corte, entonces, sí, si gustas, adelante. Es que estaba pensando en estos deseos primordiales, ¿no? O estos deseos primitivos, ¿no? Que tienen que ver con el canibalismo, que tiene que ver con el incesto y que tiene que ver con el homicidio o el asesinato hacia otro, ¿no? Que justamente, pues que esa es la censura, ¿no? Ese es el precio que se tiene que pagar al conformar la cultura, ¿no? Y de ahí prohibirá el malestar, ¿no? Que se constituye a partir de ahí, de la renuncia a esos deseos primordiales. Y justo no es casualidad que estemos hablando, ejemplificando a través de it, de esa cosa que no sé qué es y esa morbo y no, no, eso es lo extraño, es una monstrificación, es un Frankenstein de muchas cosas, ¿no? Es un todo, ¿No? Pero sí, al mismo tiempo es lo familiar porque es ese otro que la fantasía remite a ser devorado. O sea, el payaso raptaba a los niños o secuestraba a los niños y se los devoraba. ¿No? O sea, eso sientes este rollo. Más allá de lo que eso simboliza para eso, es aquí desde cómo los niños, ¿no? Van, y aparte cómo los mortificaba con sus miedos, ¿no? por sus propios Con medios, ese sí, signo que se para cada transformaban en aquello que momento. los temían. Eso también es muy interesante, porque el miedo no es igual para todos, o lo siniestro no es igual para todos, ¿no? Exacto. Hay un signo que representa eso, esa cosa, por eso es amorfo, ¿no? Porque representa muchos. Creo que la idea original es que ese payaso es un extraterrestre
que vino a la Tierra y dijo, ¿qué forma voy a tomar para atraer a los niños que me quiero comer? Pues un payaso, La humana, humano, un la payaso. humana, maldita sea. No lo sea Exacto. tres minutos, ¿no? Pero bueno, para cerrar un poco y amarrar desde ahí y de seguir como subrayando esta parte, ¿por qué lo extraño y por qué lo familiar al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué esa contradicción en sí? Y que justo si hablamos de lo siniestro, pues rompe esa parte de lo bello, ¿no? De lo bonito, de lo estético, ¿no? El que nos recuerda lo siniestro es en vez, que no, la vida no es perfecta, Ujú. ¿no? Así es, muy bien. Regresamos para hablar más de lo siniestro y de It. Y es, ¿Sabías que ahora nos puedes escuchar en YouTube Music? Bueno, ya estamos de regreso de este breve corte. El tema, como siempre, se pone bien, bien interesante. Justo antes del corte, hablábamos de esta cuestión del payaso It, eso, que precisamente en la obra, los que la han leído, comienza con este miedo infantil, ¿no? Miedo a lo desconocido y sobre todo miedo a la oscuridad, donde este protagonista, que es un niño, dice, tengo miedo a bajar al sótano porque en esas escaleras hay mucha oscuridad y se me puede aparecer eso. ¿Qué es eso, no? Le pregunta a su hermano. Pues eso que todos tienen miedo. Le pueden llamar el diablo, le pueden llamar el monstruo de las mil cabezas, le pueden llamar como quieran, pero es eso, por eso se llama así esa obra, ¿no? Es It. Entonces, de alguna forma, para mi gusto, la obra está bastante bien escrita, mejor llevada que en el cine, ¿no? Pero bueno, ya es cuestión de gustos, a ver quién diga lo contrario. Pero aquí la idea es esa cuestión de que lo siniestro pues maneja esas dos facetas, entre algo oculto, familiar, y de repente se vuelca a lo terrorífico, ¿no? ¿Cómo ves, Verónica? pues sí, ¿no? Finalmente creo de lo siniestro es la posibilidad de nombrar eso, que aunque sea lo imposible, de alguna u otra manera posibilita, ¿no? Encontrar el camino, encontrar pues esa armadura o esas herramientas que se necesitan para matar dragones, ¿no? O sea, por ahí decían por ejemplo, que los cuentos, no recuerdo quién lo citó, pero me parece una maravillosa cita que Ujú, siempre que puedo lo digo como para decir, bueno, los cuentos son el medio por el cual se les enseña a los niños a poder matar dragones. ujú, exacto. Y me parece una belleza, ¿no? De cómo a través de otro personaje se puedan encontrar ante estas vicisitudes de la vida, lo cruel. Eh, para cerrar, ¿no? Me hiciste pensar y iba a tener un lapsus, ¿no? Que te dije que la vida no es perfecta, ¿no? Pero más bien es la vida no es bella, ¿no? Exacto. Eh, y porque cito la película, ¿no? La vida es bella. En ese lapsus de citar, no lo es como esta posibilidad de que un padre ante bajo esas circunstancias le pueda seguir creando un escenario de magia y de vivir y Ujú, de no perder la esperanza, ¿no? Bajo esas situaciones tan crueles, tan crudas, tan rudas, tan descarnadas, eh, y que bueno, al final del día, este pequeño, ¿no? A diferencia de su padre, pudo ser un sobreviviente del holocausto. ujú, Y luego este mismo actor habrá anunciado un discurso bien hasta las entrañas, que tenía que ver ahora con la actualidad en la situación de Gaza, ¿no? O sea, como de la ficción ante una realidad. sí. Dense la oportunidad de escucharlo porque creo que ahí nos advierte, ¿no? De cómo lo siniestro nos pone en ese lugar de qué tan monstruosos podemos llegar a ser y si tiene que ser así, o por lo menos tenemos que normalizar o banalizar eso, acostumbrarnos a eso, no digamos los buenos, ¿no? No, nada se puede hacer. Ese sería como mensaje para cerrar con el Evangelio, ¿no? De todo esto, no hay nada que no se pueda hacer al respecto y solo queda convertirnos en lo que citaste, ese devenir apocalíptico, en donde nos convirtamos en zombies, pero no porque estemos muertos, ¿no? Sino porque estamos
dominados por el otro, ¿no? Obturados por el otro. Así es. Ahorita me hiciste pensar en estas cuestiones, pues sí, de la guerra, ¿no? Veía yo videos comparativos de antes cómo se encontraba Gaza y actualmente cómo se encuentra, ¿no? Pues es una realidad totalmente opuesta. Y uno se pone a reflexionar, ¿no? En realidad somos lo más alto de la escala evolutiva, ¿no? Entonces ahí te pones a pensar que en realidad, pues sí, muy oculto, ¿no? Bajo esa cultura está eso siniestro en el hombre, ¿no? Esa cuestión de venganza, de muerte, de destrucción, que de alguna forma yo siento que al pasar de las décadas, pues tendrá que ir de alguna forma terminando o sublimando, ¿no? Pero mientras estemos en el hoy por hoy, pues así es. Eh, pues la invitación, nada más para cerrar con esa invitación de que si tú tienes sueños siniestros, si tienes pesadillas recurrentes, si encuentras esta cuestión de miedo al futuro, pues que vayas a terapia, ¿no? Que no te quedes con con esos significantes, con esas cuestiones y que de alguna forma lo hagas, que siempre hay un profesional de la salud mental que está listo para escucharte, ¿no? Yo cerraré con eso y pues sin antes agradecerte tu tiempo y que nos des tus redes sociales, tu espacio para que se comuniquen contigo. Así es, como bien señalas, ¿no? Yo diría esto, hablemos del secreto familiar, pues, ¿no? Los invitamos a que actúen en este proceso analítico y encontrarnos con ese secreto familiar, Ujú. que pueden salvarnos la vida, ¿no? Mis redes sociales son Verónica Ordeñana, me encuentran en mi fanpage como psicoanálisis, infancia, psicoanálisis, psicología y otros saberes. Los sábados tengo un espacio fuera del diván donde pues abordamos, ¿no? Seguimos con esa transmisión desde una apuesta distinta en cuanto al psicoanálisis, romper con ese pragmatismo en el lenguaje, ¿no? En el discurso que se dice tener. Y bueno, le damos vuelta a muchas cosas. Ujú. Pues ahora estamos hablando del libro de una colega y pues me hizo pensar, ¿no? En muchas cosas que estaban relacionadas a esto que estamos hablando el día de hoy. Y pues más, ahí también me encuentran en Instagram como Vero Infantia o como Vero Ordeñana. Y pues siempre serán bienvenidos, ¿no? Para abrir un espacio de escucha, de diálogo, de conversación y de seguirle apostando a esto que decimos un sujeto libre. Así es. Pues gracias, nos estamos viendo la próxima. A mí me encuentran como carlos.lopez.psicólogo en Instagram, en Facebook me encuentran como Carlos López Psicoanalista y en TikTok, Facebook y YouTube, pues como Suena Psique. Nos estaremos viendo la próxima y que el psicoanálisis los acompañe. Gracias, Vero. Creo.